Bienvenidos a un nuevo curso de Sergi Code. ¿Estás listo? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube por Sergi Code. Y hoy vamos a tocar un tema que me pidieron muchísimo. Vamos a hablar de cómo conseguir tu primer trabajo en el mundo IT. Sí. Después de un montón de cursos teórico-prácticos, de técnica, de programación, de un montón de lenguajes, vamos a tocar el tema que más me han pedido, que es cómo conseguir el primer trabajo, cómo dar el gran salto. Y para ello vamos a ver los requisitos mínimos para poder postularse, vamos a ver cómo armar currículums, qué tips tenemos que tener en cuenta para las entrevistas y muchísimo más. Va a estar espectacular. Pero antes de empezar con el contenido, le quiero agradecer al patrocinador de este video, Skillshare. Skillshare es una de las comunidades de aprendizaje en línea más grande para personas creativas, con miles de clases sobre temas como ilustración, diseño gráfico, fotografía, música, marketing, productividad y muchísimo más. Lo mejor de todo es que podés aprender a tu propio ritmo, con lecciones que se adaptan a cualquier nivel, desde principiante hasta avanzado. Una de las características que más me gusta de Skillshare es su enfoque práctico. No solo ves las clases, sino que también podés crear y compartir proyectos con la comunidad, recibiendo retroalimentación que te ayuda a mejorar constantemente. En mi caso, estoy aprovechando una increíble clase sobre creación de contenido para redes sociales en Canva de Maggie Starra. He aprendido a diseñar publicaciones atractivas y profesionales de manera rápida y sencilla, lo que ha mejorado significativamente mi presencia en redes sociales. Es realmente emocionante poder aplicar lo que he aprendido directamente en mis proyectos y ver resultados inmediatos. Y hay algo más. Skillshare ha mejorado su sistema de clases con categorías más inteligentes y nuevas temáticas como carreras creativas, inspiración creativa e inteligencia artificial e innovación. Además, al registrarte usando el enlace de la descripción, los primeros 500 que lo hagan obtendrán un mes gratis para explorar todo lo que Skillshare tiene para ofrecer. Así que si estás buscando mejorar tus habilidades o descubrir nuevas pasiones, te invito a suscribirte a Skillshare el día de hoy. Y ahora sí, vamos con el contenido de este curso. Vamos a dar comienzo a este curso, digamos, o a este video en el cual vamos a estar hablando de cómo conseguir el primer trabajo IT. La verdad que estoy muy contento, me lo han pedido muchísimo. Y creo que, bueno, llegó la hora, ya que hemos pasado por un montón de cursos de programación, JavaScript, React, Angular, Python, Java, Node.js, etcétera. Y creo que, bueno, tienen la verdad que un montón de herramientas para poder buscar el primer trabajo. Por supuesto, en cada uno de los cursos vamos a tener que seguir profundizando, voy a seguir sacando cursos profundizando cada una de las tecnologías, pero esto es importante también porque hay muchos que ya están queriendo dar el gran salto y me parece que tengo la posibilidad de, a través de estos videos, darles herramientas para que ustedes lo puedan hacer de la forma más efectiva posible, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué les preparé. Vamos a hablar primero de los requisitos mínimos y necesarios. Como pueden ver ahí, estoy agarrando la pala. Que bueno, no sé si en todos los países se entiende, pero agarrar la pala en Argentina es ponerse a trabajar. Así que bueno, vamos a hablar primero de 4 elementos que yo considero que son necesarios y requisitos mínimos para poder realmente decir, bueno, yo estoy listo para empezar a buscar mi trabajo. Primero, por supuesto, el conocimiento. Tener una base sólida en un lenguaje de programación, comprensión de los fundamentos de la informática y familiaridad con herramientas como Git y entornos de desarrollo es esencial para destacar en IT. ¿A qué me refiero con esto? Que uno tiene que realmente dominar, aunque sea un lenguaje de programación, de forma efectiva. Uno, si quiere tener una primera entrevista, normalmente lo que tiene que hacer es poder demostrar conocimientos sobre algo, y hay ciertos conocimientos base que son muy importantes, entre ellos Git, ¿sí? Manejar bien los entornos de ejecución, tener también un conocimiento de lo que son las herramientas como Visual Studio Code o el IDE que utilices para la tecnología, y tener
la posibilidad de poder comunicarlo, ¿cierto? También tenemos que hablar del portfolio, esto es muy importante, desarrollar y mostrar proyectos personales en un portfolio, preferiblemente en un repositorio público, como por ejemplo en GitHub, aunque también puede ser GitLab o Gitbucket. Esto es clave para poder demostrar tus habilidades prácticas a posibles empleadores. ¿Esto qué quiere decir? Que además de tener un conocimiento sólido y yo poder transmitirlo a través de la entrevista, poder convencer a la otra persona de que soy bueno, lo ideal es tener proyectos, ¿sí? En algunos casos ciertamente ambiciosos, para poder demostrar a través de lo que estoy diciendo con algo práctico que la persona pueda chequear mi conocimiento. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto un poquito más en profundidad, pero lo que usted tiene que saber es que no solamente cuenta nuestra palabra, sino que tenemos que poder demostrar todo lo que hemos dicho a través de proyectos. Entonces, tener conocimiento y tener un portfolio son las dos primeras características. Seguimos con lo que es Curriculum Vitae / LinkedIn, porque hoy en día tener, digamos, el perfil en plataformas es muy importante. Y vamos a hablar de que un Curriculum Vitae, o también llamado Resume aquí en Europa, bien estructurado y un perfil de LinkedIn completo y profesional son imprescindibles para presentarte de manera efectiva ante los reclutadores y conexiones de la industria, ya que muchas veces nosotros tenemos que proveer de nuestro LinkedIn para que puedan ver las experiencias previas, ver cómo nos movemos en el rubro laboral, por lo cual estas dos cosas son fundamentales. Tener un currículum muy prolijo, que realmente destaque nuestras fortalezas, y un LinkedIn bien realizado para poder defender nuestra postura y decir nosotros somos el candidato ideal para tu puesto. Y por último, lo que es el networking. Esto para mí es fundamental. Participar activamente en comunidades, eventos y grupos relacionados con IT te ayudará a construir relaciones y abrir puertas hacia nuevas oportunidades laborales. No solamente vamos a conseguir oportunidades laborales haciendo scroll y viendo una oportunidad en sí en LinkedIn o en alguna plataforma de trabajos, o mandando currículums a reclutadores o a empresas, sino que también el hecho de poder ir a eventos, participar en Discord, etcétera, 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 hará que nos lleguen las oportunidades. Lo importante es exponerse lo máximo posible, y esa exposición y por supuesto la calidad de exposición es muy importante también, hará que las oportunidades terminen llegando a nuestras vidas, ¿sí? Vamos a hablar algo muy interesante y muy importante, algo que yo noto muchísimo en ustedes, es que por ahí son un poco dispersos y quieren estudiar muchísimas tecnologías y no se concentran en algo, y eso a lo mejor puede llegar a ser muy negativo a la hora de poder demostrar a un recruiter que uno es el indicado para el puesto. Si ustedes tienen 10 proyectos hechos, pero son 10 de tecnologías distintas y en ninguno se profundiza mucho, esto puede llegar a ser contraproducente. Entonces yo lo que les recomiendo es, si están buscando un primer trabajo IT, que si bien pueden saber muchas tecnologías, por lo menos profundicen mucho en una de ellas, ¿sí? Está el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. En este caso también lo es, ya que la programación es inmensa y cada camino tiene muchísimas ramificaciones, y esto puede llegar a hacer que no abarquemos bien o no podamos defender bien nuestra postura. Entonces yo acá les voy a traer algunos, son más, pero algunos que me pareció interesante traerlos a colación y poder hablarlo con ustedes. Por ejemplo, un camino muy clásico que de hecho en mi canal de YouTube ustedes lo pueden arrancar, es el del desarrollo web. Necesitarás dominar HTML, CSS y JavaScript, y luego especializarte en frameworks como, React.js, que en realidad es una biblioteca, pero se entiende, Angular o Vue.js para construir aplicaciones web dinámicas y modernas, o una tecnología backend. ¿Por qué pongo esto? Porque el desarrollo web no solamente es que se vea linda una página, sino que también podemos estar del lado del backend. También podemos hacer desarrollo web desde el lado del backend, por ejemplo, proveyendo API REST al equipo de frontend, o podemos abarcar el full stack entero también. En el caso de elegir una tecnología backend, lo mismo que le comentaba antes. Es mejor que profundicen en una. Si ustedes van a estudiar Node.js, después de estudiar JavaScript, profundicen, vean cuáles son las bibliotecas más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo si van a hacer con Java o con Python, traten de profundizar bastante en la tecnología, saber cuáles son los lineamientos recomendados, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos a hablar también un poquito de desarrollo de software. Deberás aprender lenguajes de programación como Java, C Sharp, Python y familiarizarte con patrones de diseño y metodologías de desarrollo para crear aplicaciones robustas y escalables. ¿A qué nos referimos con esta diferencia entre desarrollo web y desarrollo de software? Si bien tienen muchas cosas en común, el desarrollo de software en este caso estaría un poquito más aplicado, por ejemplo, a aplicaciones de escritorio, ¿sí? Y muchas otras. Por supuesto, también puede tener interfaz gráfica en una web y también se llamaría desarrollo de software. Y como pueden ver, estos lenguajes de programación sí están mucho más ligados a la parte de backend, ¿sí? Desarrollo web y desarrollo de software claramente están relacionados, aunque normalmente desarrollo de software es más amplio. Incluye, por ejemplo, como les comentaba recién, aplicaciones de escritorio. Vamos a hablar también de DevOps. Requiere conocimientos de automatización, administración de servidores y herramientas como Docker, Kubernetes y Jenkins para gestionar y optimizar el ciclo de vida de las aplicaciones desde el desarrollo hasta la producción. Acá, por ejemplo, puse, por supuesto, Jenkins, pero podría ser GitHub Actions o cualquiera de las otras herramientas. Puse ahora algo como para dar un ejemplo. Y esto es muy interesante, ha crecido muchísimo lo que es la carrera de DevOps últimamente. Los DevOps en realidad se desprenden de lo que antes eran los arquitectos de software y realmente se especializan en esto, ¿no? En lo que es integración continua, lo que es justamente mantener vivas las versiones, hacer un seguimiento de esto. Bueno, es muy interesante, la verdad que lo que es DevOps está creciendo muchísimo y también es un camino a hacer dentro de lo que es el mundo IT. Hablemos también de ciberseguridad. Necesitarás entender redes, criptografía, herramientas de seguridad y estar al tanto de las vulnerabilidades y amenazas para proteger sistemas y datos de ataques y accesos no autorizados. Esto, por supuesto, tiene cierto nivel de complejidad y es bastante amplio, ¿sí? Aunque parezca que no, es muy amplio dependiendo de qué es lo que realmente necesitemos cuidar. Vamos a tener que aprender distintas tecnologías, ¿no es cierto? Y bueno, es muy amplio también. Muchas veces estas carreras como DevOps y ciberseguridad derivan de haber trabajado antes como desarrollo de software, ¿sí? Ya que, bueno, al ser un poquito más complejas y tener que ver con lo que es el desarrollo de software, muchas veces uno primero aprende el desarrollo de software y después se especializa en ciberseguridad o DevOps, pero también se puede aprender desde el principio. La verdad que tengo el placer de tener varios amigos trabajando en estos dos rubros y bueno, hay que ser un poquito crack, la verdad que hay que saber mucho, pero está muy bueno para que ustedes puedan trabajar también. Como les digo, DevOps y ciberseguridad son profundos, son complejos, por lo cual claramente si van a trabajar en alguno de estos dos caminos van a tener que estudiar y profundizar mucho. Hablemos de análisis de datos. Deberás aprender a utilizar herramientas como SQL, Python y R, junto con técnicas de estadística y visualización de datos, para extraer insights valiosos y apoyar la toma de decisiones basada en datos. Esta parte a mí me gusta muchísimo, está muy bueno. Por supuesto necesitamos tener en cuenta bases de datos, saber utilizar herramientas poderosísimas como Python y R para poder hacer el análisis de estos datos en bruto y después poder entregarle a la parte comercial un informe bien detallado para que puedan apoyar ciertas campañas o toma de decisiones. La verdad es muy interesante, análisis de datos a mí me gusta muchísimo y si bien tiene bastante complejidad también, por lo cual es importante que ustedes tomen un solo camino y profundicen, realmente es una carrera muy linda también para poder tomar en cuenta. Y por último, el último ítem que decidí poner dentro de estos limitados ítems, que son muchísimos más, como lo había dicho antes, es el tema de desarrollo de aplicaciones móviles. Necesitarás dominar lenguajes y frameworks como Swift para iOS, Kotlin para Android, Flutter para ambos, para crear aplicaciones móviles atractivas y funcionales. Por supuesto también están React Native, Ionic, etcétera. Pero bueno, yo ahora puse este ejemplo como para que ustedes tengan en esta diapositiva muy linda. Y la verdad que el desarrollo de aplicaciones web ha crecido muchísimo estos últimos años. De hecho, el otro día vi en una entrevista de Billie Eilish que ella decía que no usaba computadora.
O sea, claramente ella no tiene acceso a la computadora, únicamente usa el celular. Lo cual a mí me sorprendió mucho y habla de toda la tendencia, ¿no?, al uso de aplicaciones móviles. Por lo cual es muy interesante este rubro que cada vez está más en crecimiento y muchas empresas tienden a hacer aplicaciones web donde se pueda hacer toda la gestión de su producto. La verdad que es muy interesante también. Y bien, en cada uno de estos caminos, como yo les había comentado un poquito antes, tenemos que no solamente saber bien la teoría, haber profundizado y entender cómo se desarrolla en este lenguaje, también tenemos que demostrar, ¿sí?, que podemos trabajar en el lenguaje mostrando, por ejemplo, trabajos prácticos o proyectos, tal cual habíamos visto antes. Entonces acá le traigo algunos ejemplos para poder ver en cada uno de los escenarios. Primero vamos a hablar entonces, como habíamos dicho, del desarrollo web. Un ejemplo muy claro que podemos hacer en un proyecto es un sitio web completo. Crear una landing page totalmente funcional con un formulario de contacto que envíe los datos a un correo electrónico, junto con una sección de blog administrable, o sea, un CMS, donde puedas agregar, editar y eliminar entradas. Este es un claro ejemplo de un proyecto que podemos hacer para apoyar nuestro conocimiento en desarrollo web con un proyecto en nuestro repositorio público como GitHub y poder mostrarlo y que la persona que nos entreviste sepa que somos capaces de hacer este tipo de productos que son ampliamente utilizados por las empresas para sus clientes. 2. Comercio electrónico. Desarrollar una tienda en línea, ¿sí?, o un e-commerce con funcionalidades como carritos de compra, integración de pasarelas de pago y un sistema de gestión de productos desde un panel de administración. Este es un gran proyecto para que ustedes hagan y puedan mostrarlo a un recruiter o a una entrevista técnica, ya que es un porcentaje muy grande de lo que las empresas de software venden a sus clientes, por lo cual tanto el sitio web completo como el comercio electrónico van a hacer que ustedes tengan una solidez importante a la hora de venderse en la primera entrevista que hagan. O sea que al tener estos dos proyectos, ustedes realmente van a poder mostrar conocimiento sólido y decirle a la persona que le va a contratar: yo puedo realmente solucionar y trabajar a la par del resto de los chicos, aunque sea mi primer trabajo, ¿sí? Y por último, otro ejemplo que les traje práctico es el de gestión de usuarios. Desarrollar una API RESTful, o sea, esto sería más del lado del backend, ¿sí?, que permita realizar operaciones CRUD, o sea, crear, leer, actualizar y eliminar, o sea, create, read, update y delete, sobre usuarios con funcionalidades de autenticación y autorización, por ejemplo, utilizando JSON Web Token. Esto yo lo he hecho, por ejemplo, en mi curso de Node.js. Hemos hecho un CRUD para administrar usuarios utilizando justamente autenticación con JSON Web Token. Así que si ustedes planean hacer algo así, lo pueden hacer conmigo, por ejemplo, en mi curso de Node.js. Entonces, fíjense que acá, si bien tenemos dos que son claramente un poquito más aplicados al frontend, ustedes también pueden desarrollar el backend de esos mismos. Y el último proyecto que yo les sugiero ya es pura y exclusivamente backend, aunque también le podrían hacer el frontend. Son tres claros ejemplos de algo que yo creo que en una entrevista puede ser muy eficiente para convencer al entrevistador que ustedes están capacitados para un puesto de desarrollo web. Hablemos de desarrollo de software. Acá le voy a traer dos ejemplos prácticos para poder convencer a una persona que lo está entrevistando de que ustedes están capacitados para un puesto de desarrollo web. Por ejemplo, un sistema de gestión de inventarios. Yo les sugiero que creen una aplicación de escritorio, o web también puede ser, que permita a una empresa gestionar su inventario con funcionalidades como entrada y salida de productos, generación de informes y alertas de stock bajo. Esto me parece un gran proyecto para que ustedes puedan mostrar. Lo pueden desarrollar en un montón de tecnologías que hay para hacerlo: C#, Java, Node.js, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro claro ejemplo de algo muy sólido para poder mostrarlo es, por ejemplo, una agenda de contactos. Desarrollar una aplicación que permita a los usuarios almacenar, buscar, editar y eliminar contactos, incluyendo funcionalidades como la exportación a CSV o a archivos Excel y sincronización con un servicio en la nube. Fíjense que si bien una agenda de contactos se puede hacer muy sencilla, como la que hicimos en mi curso de Python, que era todo por consola, la podemos llevar
a otro nivel. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de exportar a CSV, sincronizar con la nube. Realmente se puede hacer un proyecto que parece sencillo al principio a una herramienta compleja y que sea muy muy sólida. Si ustedes le muestran a un entrevistador que pueden hacer un sistema de gestión de inventario de este tipo o una agenda de contactos de estas características, creo que realmente van a convencer a una persona de que están capacitados para un puesto de desarrollo de software. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de análisis de datos. ¿Qué proyectos yo les sugiero hacer para poder ser competitivo a la hora de una entrevista? Por ejemplo, análisis de un dataset público. A mí me parece muy interesante esto. Utilizar, por ejemplo, un dataset público como Kaggle, ¿sí?, que es muy popular, y realizar un análisis completo desde la limpieza de datos hasta la visualización de resultados, generando insights útiles y creando un informe detallado o un dashboard interactivo para que un comercial, ¿sí?, una persona que va a vender un producto o va a vender una estrategia, en el caso del marketing, por ejemplo, pueda tomar decisiones o pueda hacer un análisis y mostrar a la directiva para que la directiva tome decisiones en base a datos ya bien pulidos, ¿sí? Esto me parece muy interesante, creo que es un proyecto muy sólido para que ustedes puedan hacer y demostrarle a la persona que lo está entrevistando que están capacitados. Y un poquito más complejo, pero me parece que es muy sólido también, es un modelo predictivo. Desarrollar un modelo de Machine Learning que prediga un resultado específico, por ejemplo, la probabilidad de que un cliente realice una compra, ¿sí?, en base a datos anteriores, utilizando herramientas como Python, Pandas, Scikit-learn, y presentar los resultados en un informe o un dashboard. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tomar de un gran volumen de datos, hacer que un modelo se entrene y pueda predecir, ¿sí?, nuevas compras en base a nuevos inputs. Nosotros tenemos una cantidad enorme de inputs basados en los datos que tenemos en esta Big Data que vamos a proveer para poder entrenar el modelo. Tenemos las salidas, que son compras o no compras de algunos productos. Entonces, si colocamos un input nuevo, totalmente nuevo, que no esté en nuestra base de datos anterior, y tenemos un modelo predictivo que es eficiente, vas a ver si la persona va a comprar o no. Esto me parece también un gran proyecto para poder presentar y creo que demuestra mucho entendimiento en el que se está haciendo en los análisis de datos para poder conseguir tu primer trabajo de analista. Y vamos a hablar ahora un poquito de desarrollos de app móviles. ¿Qué podemos hacer, ¿sí?, aparte de las famosas aplicaciones de Pokémon que hacemos todos al principio para comenzar practicando? Por supuesto, yo lo que les recomiendo hacer es aplicaciones mucho más robustas para poder convencer a una persona que los quiere contratar. Y acá tengo dos que me parecen muy interesantes, que pueden llegar a ser muy efectivas a la hora de demostrar el manejo, ¿no?, de las tecnologías de aplicaciones web. Una es gestión de finanzas personales, por ejemplo, desarrollar una aplicación, obviamente para celulares, que permita a los usuarios registrar ingresos y gastos, categorizar transacciones, generar gráficos de análisis de las finanzas y establecer metas de ahorro con opciones de sincronización con la nube y autenticación segura. O sea, podemos utilizar, por ejemplo, JSON Web Token también acá. Yo creo que ustedes, si hacen una aplicación de estas características, van a estar demostrando claramente que pueden trabajar en una empresa, ¿sí?, de forma sólida, ¿sí?, ya que van a demostrar que claramente tienen manejo en un montón de aristas en una aplicación web. Otro proyecto que yo les sugiero que hagan para poder demostrar este manejo es una red social. Crear una aplicación móvil donde los usuarios puedan registrarse, crear un perfil, publicar actualizaciones de estado, interactuar con publicaciones de otros, por ejemplo, me gusta y comentarios, y gestionar una lista de amigos, integrando, por ejemplo, una base de datos en tiempo real. Hagamos de cuenta que toman una base de datos de Firebase, en principio la utilización gratis, y lo pueden incrustar o utilizar a través de algunas tecnologías para poder desarrollar una red social. Yo creo que acá también tienen un montón de herramientas para poder mostrar que saben utilizar una buena paleta de colores, que la usabilidad es correcta, pueden inventar algo nuevo y sinceramente creo que es algo muy sólido y muy lindo para que ustedes puedan mostrar en una primera entrevista y convencer a la persona que les entreviste que están capacitados para poder desarrollar aplicaciones móviles y que la empresa los tenga en cuenta para ser el próximo empleado. Y ahora sí, vamos a ver un poquito
de GitHub, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en mi GitHub y vamos a hablar un poquito de algunas recomendaciones que yo les hago para que ustedes tengan un portfolio sólido y puedan mostrar un repositorio público, como en este caso GitHub, aunque ustedes tengan otro, y de esa forma puedan convencer a un entrevistador de que están capacitados. Así que nos vemos en la siguiente sección, donde vamos a ver un poquito GitHub y los portfolios en un repositorio público. En esta sección vamos a hablar de GitHub y los repositorios públicos, ¿sí? En donde ustedes pueden mostrar sus portafolios. Vamos a escribir acá entonces GitHub Search Code, de esta forma, y acá sale mi GitHub, ¿sí? En este caso, si ustedes no tienen GitHub, yo tengo un montón de videos hablando de este tema, pero puntualmente uno que se llama Git y GitHub desde cero, en el cual les enseño todo lo que es un repositorio, cómo hacerlo tanto localmente como en esta plataforma que es GitHub, ¿sí? Que es una plataforma donde podemos subir los repositorios. Acá, si entramos a mi GitHub, ¿sí? Van a ver que es una plataforma donde yo subo mi código y podemos ver que aparece mi foto de perfil, ¿sí? Mi nombre, y acá tengo una breve introducción. Ustedes pueden empezar desde cero, ¿sí? Si ustedes no lo tienen. Yo les recomiendo, en el caso de que no tengan, que vean mi video de Git y GitHub desde cero, donde explico bastante sobre esta plataforma también. Y una de las cosas que quiero mostrarles es que acá en esta parte de la derecha yo tengo una imagen y tengo un montón de cosas que he escrito. Fíjense que muestro mucho de mi trabajo en esta solapa para que sea más impactante, ¿sí? Mucha gente no lo hace y yo creo que es muy interesante hacerlo para que sea más impactante. Pero vamos a empezar de a poquito. Lo primero es, siempre traten de poner una foto que sea efectiva. No hace falta que sea esta que está tan producida. Ustedes pueden poner, por ejemplo, la foto de su cara, pero traten de que sea a la altura de un currículum, ¿sí? Ya que esto es parte de algún punto de lo que van a mostrar de su currículum. Entonces, pongan una imagen que sea linda, no pongan un Pokémon o no pongan algo medio bizarro. Lo pueden hacer, pero no es mi recomendación. Si están buscando el primer trabajo, yo recomiendo que sea una imagen lo más decente posible. Acá yo tengo todo en inglés, pero ustedes, depende cuál sea el objetivo, lo pueden poner en español e inglés o en ambos también. Yo suelo manejarme todo en inglés porque en realidad, en general, el rubro, la gente que hace las entrevistas sabe y conoce este lenguaje, por lo cual no hay ningún problema. Podemos ver que, bueno, me quedé un poquito viejo, acá sigue diciendo que estoy en Buenos Aires, yo ahora actualmente estoy en Londres. Acá ustedes pongan donde viven realmente, ¿sí? Acá tengo mi LinkedIn, por ejemplo. Acá tengo mi Instagram, mi Twitter o X, mi Facebook y mi canal de YouTube. Y tengo todos estos enlaces acá, lo cual está bastante bueno si a ustedes les interesa mostrarlos. En el caso que ustedes solamente quieran mostrar alguno en específico, pongan el que corresponda, por ejemplo el LinkedIn, ¿sí? Y el resto lo puedo ocultar o no. Como yo en todos los enlaces trabajo con tecnología, los pongo. Pero en realidad si ustedes tienen algo personal, yo recomiendo no ponerlo, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito más abajo, si bajamos, que tengo todas las contribuciones del último año que hice. Y si se fijan, esto es bastante interesante. Yo tengo muchísimas contribuciones, lo cual hace que la persona que entre a ver, ¿sí? Diga, bueno, esta persona realmente hace código todos los días. Entonces esto ayuda muchísimo a que una persona lo tenga en cuenta para un puesto. Si ustedes tienen acá 3 verdes en todo el lugar negro, claramente esta persona va a decir, bueno, la verdad que si no tiene ningún tipo de contribución en su repositorio público, que es el que me está mostrando, y quizás no se pasa todo el tiempo codeando o no le interesa tanto. Usted también, por supuesto, pueden argumentar, no, mira, pasa que yo mucho de mi código lo hago en otra plataforma o estuve practicando de forma local, pero realmente lo que más impacta es poder mostrar claramente todas las contribuciones que se hacen en el último año. Fíjense, si ustedes entran acá y ven la cantidad de esta, realmente van a decir, bueno, Sergio, el último año, prácticamente todos los días del año, tuvo contribuciones de código. Y usted dice, bueno, Sergio se dedica claramente al software, ¿sí? Ustedes también lo pueden poner el año anterior. Fíjense que acá
En los primeros 2 meses me tomé un poco más de vacaciones que este año. Este año tuve muchísimas más contribuciones. Y esto es lo que falta el año. No piensen que no hice septiembre-octubre. Todavía acá estoy sacando el video en agosto. Por eso es que ahí quedó hasta ese momento. Bueno, la verdad que está muy interesante. Y lo primero que les quería comentar es cómo hacer esta parte de la derecha. Fíjense, para poder hacer esta parte de la derecha, ustedes tienen que hacer un repositorio con el mismo nombre del GitHub. Entonces, si ustedes hacen un repositorio con el mismo nombre del GitHub, en este caso SergiCode, todo lo que pongan en el README va a ser lo que aparezca acá, ¿sí? Esto es muy interesante. O sea, hacen un repositorio que se llama igual, pueden subir algunos GIF, algunas imágenes, ¿sí? Y la van poniendo acá, y de esa forma es lo que se va a mostrar en la parte principal. A mí me parece muy bueno, muy positivo que esto esté así, ya que es mucho más impactante entrar al perfil de una persona y se vea esto y no se vea solamente esta parte de acá abajo, ¿sí? Me parece mucho más interesante. Algo que yo tengo bastantes seguidores, que yo tengo 1300 seguidores, eso las personas que los entrevisten no le van a hacer caso, así que no se gasten en tratar de buscar seguidores. Esto porque yo, por supuesto, publico muchos videos de YouTube y eso, pero no hace falta que ustedes tengan seguidores o sigan muchos repositorios. Yo en general sigo cosas que me interesan nomás y les doy estrellitas justamente para que me avise de cambios, pero en general esta parte no es tan importante. Lo que más importante es esta parte y obviamente esta parte, los repositorios. Si hacemos clic en los repositorios, acá vamos a tener todos los trabajos prácticos que hemos subido a esta plataforma. Fíjense, yo tengo 152 repositorios públicos y sin contar los privados, o sea que solamente estoy mostrando la parte pública. Yo como privados, o sea, en los trabajos que hago para empresas, tengo como 150 más, ¿sí? Entonces, solamente en lo público, yo tengo 152. Usted tiene que tratar de hacer esto, de lograr tener un número alto. No hace falta 152 porque yo hice un montón, pero por lo menos tener 30, ¿sí? 30 y que sean sólidos, no la mundo en cada uno de los lenguajes que han aprendido, sino tratar de hacer, por ejemplo, como tengo acá, en Python, una API REST, utilizar con Fast API. Por ejemplo, acá tengo un conversor de medidas con pandas, una agenda de contacto. Bueno, hay algunas cosas que he hecho, por supuesto, para el curso de Python, pero si se fijan un poquito más abajo, realmente tengo algunos proyectos muy grandes, como por ejemplo las novedades de Angular 18. Si ustedes entran acá, es un proyecto, ¿sí?, completo en el cual yo muestro todas las novedades que hay, ¿sí? Y fíjense que yo utilizo el README para explicar todo lo que se da. Y bueno, la verdad que esto también está muy bueno, que ustedes en el README de cada uno de los proyectos expliquen de qué trata el proyecto, cuáles fueron las dificultades que tuvieron que resolver, qué son capaces ustedes de resolverle a una empresa. Esto es muy interesante, ¿sí? Yo realmente les recomiendo que cada uno de los proyectos que suban tengan un README y en ese README expliquen bien claro qué es lo que se hace, tengan capturas de pantalla. Y otra cosa muy importante, si ustedes van a trabajar con lo que es desarrollo front-end o algo que puedan subir, hagan el deploy y muestren la página funcionando. Eso ayuda muchísimo a que ustedes puedan mostrar lo efectivo que son. Por ejemplo, acá tengo un carrito de compras de React. Si ustedes entran acá, van a ver que no solamente pongo el link a mi curso de YouTube, sino que explico paso por paso cómo hacerlo. ¿Sí? Esto también es muy interesante, poder poner algo más técnico. Y fíjense que pongo paso por paso cómo hacer el carrito de compras. ¿Ven? Creación de componentes especializados. Paso por paso cómo hacer un carrito de compras. La verdad que es muy interesante también en este caso poder hacerlo. Y yo les recomiendo que si quieren también puedan hacerlo así para que una persona que sepa técnicamente cómo se hace pueda ver, digamos, esta prolijidad. Sepa que ustedes trabajan de forma muy prolija. Hacer documentación, ¿sí? Hacer la documentación prolija como en este caso, también es muy importante y le llama la atención a un reclutador. Que ustedes sean prolijos a la hora de poder comunicar lo que han hecho a nivel técnico. Bueno, esto ha sido todo. Yo quería mostrarles un poquito cada una de las cosas que tenía aquí en el repositorio y cuáles son mis recomendaciones. Fíjense que si ustedes quieren pueden entrar entonces a mi repositorio, ponen github.com/SergiCode y de esa forma pueden chusmear un poquito cómo hago yo mis cosas. Por supuesto, ustedes lo pueden hacer distinto, ¿sí? Aplicado a un lenguaje un poquito más técnico. Yo tengo un perfil bastante de creador de contenido, pero también pueden utilizarlo a lo mejor como base para inspiración.
información, ¿sí? Así que espero que les haya servido esta sección donde le mostré mi perfil de repositorio público y nos vemos en la siguiente sección para seguir estudiando un poquito más qué tenemos que tener en cuenta para conseguir nuestro primer trabajo en el mundo IT. En esta sección vamos a hablar lo que es el Curriculum Vitae o CV o Resume, que es básicamente la herramienta por excelencia para poder mostrarnos, ¿sí? Y explicar todo el conocimiento que tenemos, si tenemos experiencias previas o si tenemos estudios, ¿sí? La verdad que es muy interesante. Y acá vamos a ver tres tipos de currículum muy populares. Uno es el texto plano, ¿sí? Que es un currículum solamente de texto, sin imagen, sin colores, sin nada, que vamos a ver un ejemplo de Harvard. Este currículum que ofrece Harvard, ¿sí? Nos da una plantilla para poder hacerlo, es muy utilizado hoy en día en Internet y una de las características por las cuales se utiliza mucho es porque funciona muy bien en los escaneos de inteligencia artificial. Si ustedes suben el currículum a una plataforma que lo lee con inteligencia artificial, es el que mejor performance tiene, ya que lee claramente sin ningún tipo de problema y rellena todos los datos que la plataforma está esperando y obviamente después el recruiter va a estar leyendo, ¿sí? Después está, por supuesto, el diseño en PDF. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer utilización de Canva, ¿sí? Por supuesto, en Canva hay una versión gratuita y una versión que es de pago, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las opciones, las plantillas que ofrece Canva para que ustedes también tengan la posibilidad de bajarse un currículum en PDF de diseño, ¿sí? Con colores y donde puedan subir inclusive su foto, usando, por ejemplo, Canva. Y por último, vamos a ver las plantillas de Office que ofrece gratis para bajar tanto algunas de texto plano y otras más de diseño muy parecidas a la de Canva, pero para poder modificarlo en Word de Microsoft Office. La verdad que hay un montón de plantillas gratis y eso nos va a ayudar también a elegir algunos de los caminos. Por supuesto, dependiendo qué es lo que ustedes quieran ofrecer, depende también cuál currículum elijan. Por ejemplo, si ustedes están tratando de entrar a un puesto laboral en el cual el diseño es muy importante, quizás les convenga mandar un currículum en el cual se vea muy bien y puedan demostrar en el mismo currículum sus fortalezas a la hora de diseñar, ¿sí? Y en el caso que estén buscando, por ejemplo, un puesto backend, tranquilamente pueden mandar algo mucho más plano en el cual se haga hincapié o foco en todos los conocimientos técnicos que ustedes tienen. Vamos a seguir viendo esto. Y vamos a hablar primero de las recomendaciones, que muchas de estas recomendaciones yo las he sacado de las recomendaciones que hace Harvard, ¿sí? Vamos a ver las recomendaciones para hacer un currículum vitae o resumen y carta de presentación según lo que indica la documentación de Harvard, que está muy estandarizado hoy en día, ¿sí? Hablemos de primero el currículum. Un currículum es un resumen conciso e informativo de tus habilidades, educación y experiencia. Debe resaltar tus activos y habilidades más fuertes y diferenciarte de otros candidatos que buscan posiciones similares. Esto que vamos a decir ahora es muy importante para mí y yo realmente lo recomiendo. Adapta tu currículum al tipo de posición que estás buscando. Esto no significa que todas tus experiencias deban estar directamente relacionadas, pero tu currículum debería reflejar los tipos de habilidades que el empleador valoraría. Esto no solamente aplica a tu primer trabajo IT. Si ustedes están buscando el tercero, esto también es muy importante. Ustedes tienen que adecuar el currículum al puesto al cual están postulándose. Ustedes no le pueden mandar un currículum para un puesto de diseño que para un puesto de backend. Ustedes tienen que adaptar el currículum y mostrar sus fortalezas en lo que el puesto pide, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Vamos a ver recomendaciones puntuales que hace Harvard. Primero, el tipo de lenguaje. Específico en lugar de general. Activo en lugar de pasivo. Escrito para expresar, no para impresionar. Esto es muy importante. No hay que quedar como una persona que piensa que es el mejor programador del mundo. Mejor ir más humilde, pero expresando todas nuestras fortalezas. Ahí hay un balance que hay que hacer muy interesante, si no uno puede quedar un poco pedante y eso no le va a gustar a la persona que está entrevistando. Articulado en vez de florido. Esto es muy interesante, hay que ser más bien formal, ¿sí? Pero tampoco
dentro de esa formalidad, ser muy técnico, ¿sí? Formal sí, ya muy florida la parte técnica tampoco. Tiene que ser conciso, ¿sí? Basados en hechos, cuantificar y calificar. Esto es muy interesante. Nosotros si podemos ponerle un valor cuantificable, ¿sí? Calificable al currículum es mejor para que la persona pueda saber qué profundidad tengo en cada tema. Escrito para personas que leen rápidamente. Y esto tiene un porqué. Porque nosotros tenemos que apuntar al lector, ¿sí? No para nosotros. Nosotros no tenemos que hacer un currículum para estar orgullosos nosotros. O para mostrárselo a nuestra mamá y que diga, qué bueno. No. Tenemos que pensar que los recruiters reciben 300 currículums y que el currículum a simple vista, ¿sí? Con una lectura de 7-10 segundos, tiene que ser impecable y tratar de impactar en los puntos que nosotros queremos justamente llamar la atención. Por eso es muy importante que ustedes pongan en el currículum de orden desde arriba hacia abajo los puntos más importantes que ustedes quieren destacar, ¿sí? Entonces en la parte de arriba, ¿sí? Vamos a poner claramente en qué somos fuertes y justamente tiene que estar relacionado con el puesto laboral al que queremos acceder. Por eso les decía que cada currículum tiene que estar hecho para el puesto laboral al cual queremos ingresar, ¿sí? Evitar errores. Errores de ortografía y gramática, esto es fundamental. No se equivoquen a la hora de escribir. Traten de hacerlo lento, tranquilos, consulten con ChatGPT o con Google a ver si están escribiendo todo bien. Falta de información de correo electrónico y teléfono. Muchas veces a mí me han llegado currículums en el cual le falta uno de estos dos datos clave. No puede faltar porque en el caso de que alguno de estos dos datos no esté o haya errores de ortografía, muchas veces directamente se desestima el currículum. Uso del lenguaje pasivo en lugar de palabras de acción. Ya vamos a ver en la web propia de Harvard que hay un listado enorme de palabras de acción para poder utilizar. Es muy interesante, esto es un poco complejo para tocarlo ahora. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que nos dan ellos. No estar bien organizado, ser conciso o fácil de leer. Esto es muy interesante, como yo le decía antes. Se va a pegar un vistazo rápido y se tiene que leer rápido las características. Tiene que ser conciso y bien organizado. Si uno entra al currículum y es una desorganización, es molesto para la lectura rápida y claramente es una de las posibilidades por la cual uno puede ser descartado. Porque si ustedes no pueden comunicar sus habilidades técnicas en un currículum, y eso deja mucho que desear, ¿sí? No demostrar resultados, esto es otra cosa muy interesante. Ustedes tienen que mostrar en el currículum que pueden llegar a ser útiles para la empresa, por lo cual tienen que mostrar resultados. Por más que sea su primer trabajo, ustedes tienen que mostrar que los trabajos que ustedes tienen para mostrar en la plataforma del repositorio público son suficientemente elaborados y son suficientemente efectivos para poder ustedes dar una solución a la empresa. Y esto es muy importante, que no sea demasiado largo. Por más que ustedes hayan trabajado en empresas que están muy orgullosos, a lo mejor hicieron una pasantía en Microsoft, en Google, pero también dieron una charla, no hagan un currículum de 3 páginas porque eso es muy contraproducente. Todo tiene que entrar en una sola página y ser conciso y bien apuntado al puesto que quieren apuntar. Vamos a ver cosas que sí y cosas que no. Cosas que sí. Sé consistente en el formato y en el contenido. O sea, no podemos poner una Comic Sans en el título y abajo una Arial, ¿sí? Tiene que ser consistente en formato, ¿sí? Que si todo es blanco y negro, sea todo blanco y negro. No vamos a poner una foto colorida y después vamos a hacer algo muy sobrio. O no vamos a poner algo muy sobrio y después que el lenguaje sea súper informal. Tiene que ser justamente coherente. Hazlo fácil de leer y seguir, equilibrado en espacio en blanco. Esto es muy interesante. No podemos dejar muchos espacios en blancos. Conviene siempre que toda la información sea consistente y tenga la misma cantidad de datos. Usa espaciado, subrayado, cursivas, negritas y mayúsculas de manera consistente para énfasis. Nosotros si queremos destacar algo, conviene utilizar este tipo de herramientas. Enumera los encabezados como experiencia, en orden de importancia, esté dividido y tenga los subtítulos correspondientes. Dentro de los encabezados, enumera la información en orden cronológico, inverso, o sea, lo más nuevo arriba. Evita vacíos de información como un verano sin detalles. Esto es un poco subjetivo, la verdad que bueno, esto es lo que sugiere Harvard, ¿sí? En mi caso, yo cuando he hecho entrevistas o tanto, digamos, yo entrevistando como entrevistador, la verdad que no hay problema si hay momentos en los cuales hay huecos, porque uno puede también decirlo en la entrevista misma. Pero bueno, acá
por lo que dice Harvard, claramente recomienda no dejar vacíos de información, ¿sí? Y por último, asegurarnos de que el formato se pueda traducir correctamente si se convierte a un archivo PDF, ¿sí? Esto es muy interesante también, son recomendaciones que Harvard hace, así que a tenerlas en cuenta, ¿sí? Y si no lo tenemos todo, por lo menos tener la mayoría. ¿Y qué cosas no recomienda Harvard que tratemos de evitar? Evitar utilizar pronombres personales como yo, no decir yo, el yoísmo acá prohibido. Tratar de no utilizar abreviaciones, aunque en algunas tecnologías claramente las vamos a tener que utilizar, por ejemplo CSS, ¿sí? No vamos a poner el nombre completo, o JavaScript puede ser JS, no hace falta en todos los casos, pero utilizar lo mínimo e indispensable. Por ahí estas abreviaciones se refieren cuando uno dice, por ejemplo, en vez de decir going to, es gonna, ¿sí? No utilizar ese tipo de abreviaciones, seguramente se está refiriendo. Fíjense que una de las cosas que dicen que no debemos hacer es tener un estilo narrativo. O sea, si bien nosotros tenemos una organización que cuenta una historia, mantenernos en esa estructura rígida y sólida de los bullets, ¿no? De lo que son los puntos clave y no caer en la narrativa, ¿sí? Otra cosa muy importante, por supuesto, es evitar jergas y coloquialismos, o sea, no hablar con lenguaje informal. Y algo que pueden estar ustedes o no de acuerdo y dependiendo qué tipo de currículum vamos a elegir, ¿sí? Pues yo les había comentado que había currículums más aplicados al diseño y otros no. Fíjense que Harvard, que es el que nos va a dar este currículum que es ultra plano, no recomienda tener ni foto, ni ponerle edad, ni el género, ni siquiera referencias. Solamente que aplique la parte relacionada al puesto laboral. Esto, por supuesto, cuando veamos los currículums que están más dedicados al diseño, van a diferenciarse de esto que recomienda Harvard. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta qué es lo que ellos recomiendan y después tomen las decisiones en base al conocimiento que ustedes están adquiriendo con este curso que les estoy dando, ¿sí? Y por último, fíjense que no recomiendan empezar cada línea con una ficha. Esto es muy interesante también. Vamos a ver lo que es la carta de presentación y acá puse una foto muy graciosa cuando estuvo el Oppenheimer versus Barbie, que estaban todos los cines llenos de cosas. Bueno, la carta de presentación es un documento que acompaña el currículum y tiene como propósito presentarse al empleador, destacar tus habilidades y explicar por qué eres el candidato ideal para el puesto. Ojo. Si la convocatoria es por mail, lo mejor es utilizar el cuerpo del mail para este objetivo. ¿A qué me refiero? Que muchas veces la carta de presentación se suele subir a plataformas, ¿sí? O se suele enviar a través de plataformas. Entonces, si ustedes están postulando un puesto en la plataforma propia del cliente, ahí normalmente uno utiliza la carta de presentación. Ahora, si lo estamos haciendo por mail, la carta de presentación puede ser el cuerpo del mail. Esto es muy interesante, ¿sí? Vamos a ver cómo tiene que ser una carta de presentación. Específica. Adapta tus cartas a situaciones y organizaciones específicas haciendo una investigación antes de escribirlas. ¿Sí? Muy interesante. Concisa. Mantén las cartas concisas y basadas en hechos. No más de una página. Ojo con esto, no más de una página. Evita un lenguaje florido, como habíamos comentado antes. Más bien formal, ¿sí? Ejemplos. Proporciona ejemplos que respalden tus habilidades y cualificaciones. Credenciales. Referencias a habilidades o experiencias del anuncio del trabajo y establece conexiones con tus credenciales. Esto es muy interesante. Si ustedes han hecho cursos o tienen algún tipo de diploma que esté relacionado con las habilidades que tienen que tener para el puesto, en la narrativa de la carta de presentación claramente tienen que hacer alusión y linkear estas cosas. Evitar el yoísmo, no abuses del pronombre yo. Acciones, recuerda que la carta de presentación es una herramienta de marketing, así que usa muchas palabras de acción. Ya vamos a ver ahora en la web de Harvard algunas palabras de acción que ellos sugieren. Vamos a ver justamente entonces estos ejemplos acá, así que manos a la obra y a leer un poquito. Mucho de esto está en inglés, así que van a tener que tener un poquito de paciencia que yo les traduzca, pero es muy interesante poder verlo justamente desde una página tan importante como por ejemplo la Universidad de Harvard, ¿sí? Vamos a por ello. Todos estos enlaces que estoy abriendo yo se los voy a dejar en un repositorio mío de GitHub y lo voy a poner acá en la descripción del video, ¿sí?
Vamos a ir un poquito más abajo y fíjense que muchas de las cosas que yo he dicho hasta ahora están sacadas de acá, ¿sí? Fíjense que dice cómo crear un currículum poderoso, ¿sí? Esto lo he traducido y lo he puesto para ustedes. Acá están los tips, ¿sí? Qué hacer y qué no. Y acá están los verbos de acción, ¿sí? Fíjense que si queremos mostrar nuestro liderazgo, acá tenemos todas estas palabras que podemos utilizar. Si queremos expresar que somos muy buenos comunicándonos, podemos utilizar todos estos verbos. Si queremos comunicar que somos buenos haciendo investigaciones, podemos utilizar esto. Para las habilidades técnicas y etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto está en inglés, pero ustedes pueden tranquilamente copiar todo esto y usar ChatGPT para que les ofrezca las versiones en español que les sugiera, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De un currículum, ¿sí? Y acá en este ejemplo podemos ver que es un ejemplo bastante plano, como uno de los que yo les voy a sugerir que se bajen. Tiene un título grande, que es donde vamos a poner el nombre. Y fíjense que acá está poniendo todos los datos que van a estar relacionados. Dice, se recomienda utilizar, por ejemplo, en el arroba, ¿sí? Después de la arroba, un mail relacionado donde hayas estudiado, ¿sí? Que se valora mucho, por ejemplo, un mail relacionado a la universidad. Fíjense que para el primer trabajo esto se valora mucho. Fíjense que acá, en esto que es de la educación, se incluye el nombre del curso, ¿sí? Para el cual, digamos, está relacionado al puesto laboral. Fíjense que acá en este caso educación va primero, pero puede ser que experiencia vaya primero, no hay ningún problema. Fíjense que trata de no repetir verbos, ¿sí? Dice examinar y en el otro dice investigar, ¿sí? Acá dice no repetir verbos. Fíjense que acá, para poder hacer un énfasis en el puesto de liderazgo, pone lo que es liderazgo, lo pone aparte, ¿sí? Para poder hacer énfasis y acentuar esto, ¿sí? Muy interesante. Fíjense que acá pone información y dice ser consistente con la información que uno utiliza, ¿sí? La verdad está muy interesante poder ver todo esto. Un poquito más abajo, ¿sí? Podemos ver que está lo que yo les comentaba, que es el template, ¿sí? Que está uno con bullet points, que vendría a ser como puntos de cada uno, ¿sí? Y otro, fíjense que es el formato de párrafo, en el cual en vez de tener bullets, en vez de tener puntos, tiene como un desarrollo un poquito más narrativo, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver, yo les voy a mostrar de dónde bajarlo, también voy a poner los links en el repositorio, que a su vez también voy a poner en la descripción. Y fíjense que acá todo lo que hablamos de una carta de presentación, cover letter es carta de presentación en inglés, también está acá, ¿sí? Todo lo que yo les he mostrado está acá también. Y fíjense cómo ordena, ¿sí? Cada una de las secciones. Esto también lo hemos visto en lo que le traducí. Y acá tienen un ejemplo de cómo hacer la carta de presentación. Ustedes, si quieren tenerla en español, tranquilamente pueden copiar esto, ¿sí? Ponerlo en ChatGPT y que les dé una versión de esto en español para poder tener de ejemplo, ¿sí? La verdad es muy interesante, muy interesante todo esto. Así que, nada. La verdad que me pone muy contento poder mostrárselos porque realmente estamos hablando de la Universidad de Harvard, que es muy prestigiosa. Acá les voy a mostrar un ejemplo puntualmente de tech, ¿sí? O sea, de lo que vendría a ser un currículum tecnológico sugerido por Harvard. Fíjense que me abre este link, que también se lo voy a dejar, por supuesto, en el mismo repositorio y en la descripción del video. Acá podemos poner View Resource, ¿sí? Y fíjense que va a ser un ejemplo de currículum de tecnología, ¿sí? Vamos a abrirlo. Acá, bueno, tiene una explicación de todo esto. Y acá empieza. Fíjense que acá está el nombre. Acá pone dónde vive, ¿sí? En este caso Cambridge. Pone el mail y pone el teléfono. Y pone, esto es muy importante, a la misma altura de todo esto pone el repositorio donde pueden ver los trabajos que ustedes quieren mostrar. Fíjense lo interesante, lo importante que es nuestro repositorio, que lo ponen a la misma altura que el teléfono. Acá pone educación, aunque también puede ser que vaya trabajos, si han tenido trabajos en primera instancia, pero como usted va a hacer su primer trabajo, vamos a poner primero, por supuesto, de educación, donde han estudiado, ¿sí? En el caso de no tengan estudios universitarios, pueden poner, por supuesto, los cursos que han hecho, por ejemplo, en algunas plataformas como Digital House, Educación IT, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es importante poder validar todo lo que tiene educación, ya que, por supuesto, se valida mucho, se valora mucho.
Y fíjense que después siguen lo que es Technical Skill and Projects. Y ustedes, si no han tenido una experiencia laboral sólida, como en el caso de la mayoría que van a estar viendo este video, fíjense que acá ponen cuáles son las tecnologías que uno maneja de programación, cuáles son las tecnologías que uno maneja de diseño, y acá ponen algunos proyectos. Estos proyectos que tienen que poner acá tienen que estar, por supuesto, en la plataforma de GitHub, por ejemplo, que es el repositorio público. Tienen que estar con su título y explicado, y además les recomiendo hacer realmente proyectos que sean muy sólidos, como los que yo les he mostrado antes. Tiene que ser un proyecto que realmente sorprenda. Si ustedes hacen una aplicación de Pokémon y la ponen acá, claramente el recruiter va a decir, bueno, otra aplicación de Pokémon más de los 100 que he leído, y no va a ser impactante. Conviene siempre hacer lo que son proyectos un poquito más ambiciosos. Por más que le demore 3 meses a hacerlo, ustedes están buscando su primer trabajo IT. Por más que le demore 3 meses, ustedes con un proyecto sólido, impecable y que lo puedan defender, van a poder conseguir su trabajo práctico. Y acá, a lo mejor muchos de ustedes van a estar diciendo, capaz que por eso no conseguía mi primer trabajo en el mundo IT. Porque no tenía cómo demostrar, porque mis trabajos prácticos son muy superficiales. Y sí, ustedes ya, a la instancia que ustedes están buscando un primer trabajo, yo les recomiendo tener trabajos sólidos hechos por ustedes para poder competir con gente que esté a la misma altura que ustedes, chicos, ¿sí? Y bueno, acá sí pone experiencia relevante. Mucha de esta experiencia relevante ustedes no la van a tener, pero pueden, por ejemplo, poner una pasantía, o si han hecho trabajos colaborativos con otra persona. Esto es muy interesante también. Ustedes pueden juntarse con otros chicos que me sigan a mí. Fíjense con chicos que me sigan, o de alguna comunidad de alguno de los programadores que siguen, y pueden juntarse de 3, 4 y hacer un proyecto entre todos. Entonces, un solo proyecto lo pueden compartir entre 4, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer proyectos colaborativos usando Git. Entonces esto también es muy interesante. ¿Por qué no se juntan con otros chicos? Y si ustedes no son los más hábiles en el backend, que lo haga otra persona y ustedes hacen el frontend, y entre los dos pueden mostrar un mismo proyecto. ¿No se les haya ocurrido? ¿Vieron? Acá vienen a este curso o a este video para poder sacar un montón de ideas y llevárselas para poder conseguir su primer trabajo IT. ¿Vieron qué interesante? Bueno, y acá termina todo, ¿sí? Fíjense que es muy plano el texto, pero es muy interesante cómo es claro lo que quiere comunicar. Acá claramente es dónde estudiamos, cuáles son los lenguajes de programación que utilizamos, en qué proyectos hemos utilizado estos lenguajes y podemos convencer a la persona. Va muy al grano, va muy al detalle, va muy a lo que se quiere comunicar. Es muy interesante también, ¿sí? Y bien, esto ha sido todo los ejemplos de Harvard. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la siguiente sección vamos a ver los 3 tipos de currículum que le comenté y vamos a tratar de que ustedes se lo puedan descargar y lo puedan aplicar con sus conocimientos. Vamos a ver el de texto plano, tanto el de bullets, que son los puntos, como el narrativo de Harvard. Vamos a tratar de hacer un currículum con las plantillas de Canva. Y por último, vamos a utilizar las plantillas de Office que ofrece de forma gratuita. Las vamos a descargar y la vamos a editar utilizando Word. Y yo les voy a mostrar cómo en Word se puede exportar, ¿sí?, como PDF. En los 3 casos vamos a terminar de exportarlo a PDF y vamos a tratar de enviarlo en formato PDF a la persona que corresponda o subirlo a la plataforma que corresponda, ¿sí? Nos vemos en la siguiente sección, donde vamos a poner todo esto que vimos acá, manos a la obra, en formato práctico. Tal cual habíamos dicho, entonces vamos a poner manos a la obra y vamos a ver los 3 tipos de currículum que le había sugerido, uno por uno, y a poner manos a la obra. Vamos a ir primero a mi GitHub, ¿sí? Acuérdense que era www.github.com/sergicode, tal cual habíamos visto antes, o abran GitHub y búsquenme por usuario. Y aquí vamos a ir a los repositorios y vamos a buscar que dice recursos, primer trabajo IT, que he armado especialmente para ustedes. Ahora, como lo tengo privado, ¿sí?, hasta que salga, algunas imágenes no van a funcionar, pero ustedes cuando lo vean, todas estas imágenes se van a ver. Vamos un poquito más para abajo y vamos a la parte que dice Curriculum Vitae, Resumen, Carta de presentación, y acá tenemos los 3 links, en realidad 4, que vamos a estar utilizando. El primer link, ¿sí?, que va a abrir es el de Harvard, el de bullets, o sea, el que tiene los puntitos que nos va a permitir poner, digamos, como una especie de listado de características, y el otro es tipo párrafo.
Vamos a abrir los dos. Primero tenemos el que dice Bullet Point Resume Template, ¿sí? Y podemos bajar la versión de Word o la versión de Google Docs. Yo voy a bajar la versión de Word para poder abrirlo en mi computadora como Word, ¿sí? Y también voy a bajar el otro que es el Paragraph Resume Template. Template es plantilla, ¿sí? Resume es currículum y párrafo, bueno, paragraph es párrafo. También vamos a hacer clic acá. Y como podemos ver acá tenemos el template que es el de Bullets Points, o sea, el que tiene los puntos, estas listas como desordenadas, ¿sí? Desordenadas me refiero a que no tienen número. Y fíjense que acá hay que poner, entonces, nombre y apellido. Luego acá sugiere poner el nombre del campus o la dirección donde estamos, ¿sí? La ciudad, el mail y el número de teléfono. También recuerden que si es el ejemplo tech, habíamos visto que acá arriba también ponía, seguramente en vez de la parte del campus, solía poner acá arriba el GitHub, ¿sí? Lo que es el repositorio. Bueno, está la educación, lo que es el trabajo, etcétera, 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 ¿sí? Ustedes, por supuesto, lo llenan con sus datos personales. Habíamos visto algunas recomendaciones más, pero la verdad que es muy interesante para poder utilizar justamente como template o como plantilla. Fíjense que cada posición de trabajo o experiencia tiene estos puntos, ¿sí? Estos bullets, que en el caso del otro que vamos a ver, que es el de párrafo, no lo va a tener de esta forma. Vamos a ir viendo el otro. Y acá tenemos el otro que, como podemos ver, es muy muy parecido, pero la diferencia es que en la parte del trabajo se espera un párrafo donde podamos hacer un poquito más narrativo, ¿sí? Cualquiera de las dos está bárbaro y la pueden utilizar. Ambos links van a estar acá en el repositorio que les voy a dejar en la parte de texto plano. Y fíjense que claramente es texto plano, no tenemos ninguna fotografía, no tenemos ningún tipo de color, simplemente es texto plano y esto funciona muy muy bien para lo que son las inteligencias artificiales que barren los currículums y también para la simple lectura de los recruiters que estén con muchísimo trabajo, ¿no es cierto? Así que está muy bueno, es muy obvio donde hay que buscar cada cosa, así que está muy muy bueno, yo les recomiendo que lo utilicen en el caso de que sea el currículum que más le viene bien tanto para el puesto que quieren apuntar como si les gusta, ¿sí? Vamos a ver otro. Vamos a hablar ahora sí del diseño en PDF a través de Canva. Voy a hacer clic acá y se va a estar abriendo una sección de Canva donde hay un montón de lo que llaman resumen. Fíjense que lo busqué justamente como templates de resumen, que viene a ser currículum en inglés, y fíjense todos los currículums que hay. Hay algunos que son bastante texto plano y otros que no, pero en general si uno usa Canva, claramente van a tener bastante diseño. Entonces, por ejemplo, podremos abrir uno como este, ¿sí? Ponemos Customize this template, se tienen que fijar a ver si es de pago o no, ¿sí? Pueden tener una cuenta gratuita y también hay muchos gratuitos. Y en este caso yo tengo una cuenta premium, por eso yo tengo acceso a todos, pero pueden buscar tranquilamente algunos que no sean así. Y aquí, bueno, por supuesto, es más de diseño, como pueden ver, se ve muy lindo y también funciona si ustedes están mucho más ligados, por supuesto, al frontend o algo de diseño, ¿sí? Acá, por ejemplo, podríamos tomar alguna de mis fotos, ponerla acá, ¿sí? Poner Sergi Code. Acá ponemos Software Engineer, etcétera, 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 ¿sí? Fíjense que funciona muy bien y ustedes cuando terminen de hacer esto pueden hacer Share, Download y pueden poner acá que se exporte como PDF, ¿sí? Puede ser estándar o puede ser para imprimir. Lo suelo exportar como estándar, ya que, como dice acá, es mejor para documentos y para mandar por mail, ¿sí? Tocamos acá, tocamos Download y se exporta sin ningún tipo de problema. Y fíjense que este se ve muy lindo. Tenemos acá Work Experience y tenemos el tipo de posición. Por ejemplo, acá Frontend Engineer o lo que sea. Bueno, por supuesto, ustedes si va a ser el primer trabajo, por ahí tengan que poner a lo mejor proyectos realizados. Y acá puedan poner proyectos que hayan hecho. Como les recomiendo, no pongan un proyecto sencillo como una web de Pokémon, sí que es muy sencillo. Yo lo que les recomiendo es hacer algo un poquito más complejo, como los ejemplos que habíamos visto en la sección anterior, ¿sí? Por supuesto, acá pueden poner en qué son expertos, etcétera, 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 pero la verdad que está muy bueno para que ustedes puedan aprovechar, ¿sí? Canva claramente es una gran herramienta para poder hacer un currículum de este tipo.
Y vamos ahora sí con el último, que son las plantillas de Office gratis. Hacemos clic acá y van a ver que vamos a tener que aceptar las cookies. Acá también podemos bajar un montón de plantillas que están hechas para Word. O sea, es un intermediario en lo que habíamos hecho antes, que era este texto plano con los diseños de Canva. Ya que vamos a bajar estos diseños y los podemos editar en Word. Y pueden ser diseños así con foto y todo, o pueden ser también muy similares a lo que habíamos visto antes, como por ejemplo este. Este la verdad que a mí me gustó mucho, lo había visto. Bueno, hay varios que la verdad que están muy buenos. Y esto, bueno, depende qué es lo que estén buscando comunicar. Siempre lo más importante es que ustedes busquen comunicar algo. En base a eso pueden hacerlo. Fíjense que hay algunos que son de más de una página, ten en cuenta. Fíjense que este es muy plano, muy parecido al de Harvard, ¿sí? Fíjense. Y bueno, acá tienen por supuesto ustedes para elegir, tienen algunos coloridos, algunos que tienen hasta una florcita, algunos con fondo de color, algunos con foto, ¿sí? Fíjense como este. La verdad que está muy bueno para que ustedes puedan elegir el que sea mejor para comunicar. Fíjense, este es un intermedio, ¿sí? Vamos a poner acá Download, bajamos esta plantilla. Lo abrimos acá en Word y podemos empezar a modificarlo. Fíjense que es muy sencillito, tal cual los otros dos, ¿sí? Y lo que me había olvidado de decirles es, una vez que lo terminen de editar, recuerden que hay que mandarlo como PDF. Para ello podemos poner File, Save As o Archivo, Guardar Como, según tengan la computadora en inglés o en español. Y acá pueden seleccionar en esta barrita, ¿sí? En este combo box, pueden poner PDF, ¿sí? Y acá ponen, por ejemplo, currículum y lo pueden guardar como PDF y de esta forma mantener esto que habíamos dicho en las recomendaciones anteriores. Y bien, esto ha sido todo. Yo voy a dejarles este link en la descripción de este video para que puedan entrar y puedan ver todo lo que yo estoy dando en este repositorio y, por supuesto, visitar cada uno de los links que les estoy nombrando. Se va a ver un poquito mejor cuando lo ven ustedes porque todas estas imágenes van a estar desplegadas. Así que nada, véanlo, tranquilos, hagan clic en cada uno, elijan el mejor currículum para ustedes y nos vemos en la siguiente sección donde vamos a seguir trabajando para que tu perfil sea ideal y consigas tu primer trabajo en el mundo IT. Nos vemos en la siguiente sección. En esta sección vamos a ver dónde buscar tu primer trabajo. Ya tenemos el currículum, ya tenemos la carta de presentación, ya tenemos nuestro repositorio con los proyectos destacados que vamos a mostrar, así que estamos listos para poder buscar nuestro primer trabajo. ¿Y cómo buscarlo? Ya sabemos. Ahora, ¿dónde buscarlo? Se los explico ahora. Las webs destacadas, priorizando obviamente en español. Vamos a primero a ver el tema del español. Que puedo recomendarles son LinkedIn, ¿sí? Es muy conocida, es muy efectiva en Latinoamérica para encontrar trabajos remotos, especialmente si utilizas filtros específicos y te unes a grupos locales relacionados con tecnología. Todo el mundo conoce LinkedIn, ya vamos a ver un poquito esta plataforma, les voy a mostrar un poquito mi perfil y cómo poder utilizarlo de forma poderosa para conseguir tu primer trabajo. Pero aparte de LinkedIn, acá en Latinoamérica tenemos algunos otros que te pueden llegar a servir. Por ejemplo, Boomerang, uno de los portales de empleo más grandes en América Latina, con una amplia variedad de ofertas de trabajo en tecnología y otras industrias, incluyendo opciones remotas. Claramente en Boomerang se utiliza mucho, así que hay muchas ofertas en español que te van a servir para poder conseguir tu primer trabajo IT. Y sino también CompuTrabajo, plataforma líder en varios países en Latinoamérica, con un extenso listado de trabajos en diferentes sectores, incluyendo opciones para trabajos remotos. Así que como podemos ver, tenemos acá 3 plataformas que nos van a servir para poder buscar trabajo en español en el rubro IT. Vamos a ver ahora algunas plataformas para buscar trabajo remoto. Acá ya empieza a importar un poquito más el tema del inglés, ya que la mayoría de los trabajos remotos suelen ser para países angloparlantes. Pero no quería dejarles de mostrar esto. Tenemos Remote OK, Get On Board, ArcDev, Lemon.io, We Work Remotely, TopTal, AngelList, FlexJobs, ¿sí? Entre otros. Por supuesto, yo puse estos 8 que creo que son muy populares también para buscar trabajos remotos.
También hay otros medios de búsqueda no tan convencionales que la verdad a mí me interesa mucho decírselos porque muchas veces los trabajos surgen de estos medios no convencionales. Vamos primero a hablar de X o de Twitter, ¿sí? Twitter ha integrado una sección de empleos donde puedes encontrar ofertas laborales compartidas por empresas y reclutadores, así como conectar con profesionales del sector. Así como dice acá, X ha incorporado una sección de jobs o empleos que está muy interesante, que te llevan a las plataformas de las empresas. La verdad que la mayoría de las que he visto están en inglés, pero no quería dejar de comentarles esto. También, por supuesto, Discord. Unirte a grupos y servidores de Discord dedicados a tecnología te permite interactuar con otros profesionales, compartir oportunidades de empleo y recibir recomendaciones sobre vacantes. Claramente el networking es importantísimo y estar presente en grupos de Discord con otras personas como ustedes les va a ayudar a potenciar y aumentar muchísimo la exposición que a ustedes les va a servir para tener más ofertas. Y por último, vamos a hablar de los eventos. Participar de eventos tecnológicos como hackatones, conferencias y webinars te brinda la oportunidad de hacer networking, sí, que es lo que hablamos antes, aprender sobre las últimas tendencias y conocer posibles empleadores. Justamente ahora se vienen muchas porque va a ser el día del programador, entonces se suele hacer ADA 13, nerdearla, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo les recomiendo siempre que vayan a los eventos y si no pueden ir porque viven en otra ciudad, otro pueblo, pueden conectarse por internet y aunque sea en el chat ahí conectar con gente, ¿sí? Pero si me preguntan a mí, está buenísimo, aunque sea viajar por ese día y poder participar del evento. Y con el tema de los trabajos remotos y con algunas de estas cosas que le he dicho, la importancia del inglés. No podemos evitar este tema. El inglés es crucial en el mundo IT porque facilita la comunicación en equipos globales y con clientes internacionales, ya que muchas empresas tecnológicas operan a nivel mundial. La mayoría de la documentación técnica, recursos educativos y ofertas de trabajos están en inglés, lo que permite acceder a una mayor cantidad de información y oportunidades. Además, dominar el inglés es esencial para el desarrollo profesional, ya que permite participar en conferencias, cursos y redes profesionales internacionales, mantenerse al tanto de las últimas tendencias y tecnologías y acceder a roles de liderazgo o posiciones especializadas que requieren interacción global. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo puedo practicar gratis inglés? Yo acá les traigo algunos recursos que son gratis que le van a ayudar para poder practicar y mejorar la fluidez. El inglés es una herramienta clave que abre muchas puertas en el mundo IT. Aunque no es el único idioma utilizado en la industria, dominarlo te proporciona una ventaja significativa para acceder a una gama más amplia de oportunidades, colaborar eficazmente en entornos internacionales y mantenerse actualizado en un campo en constante evolución. Por supuesto, si me preguntan qué otro idioma, normalmente te diría el chino, que es muy importante en lo que es tecnología, inteligencia artificial, etcétera, pero la verdad que chino es muy difícil y normalmente alguien que habla español como nosotros no es tan popular el chino, ¿no? Uno suele ir hacia el inglés como primer idioma de mundo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de los 3 recursos que les traigo para que ustedes practiquen. 1. Ver series con subtítulos en inglés. Esto yo lo hago y está buenísimo. Mira tus series y películas favoritas con subtítulos en inglés para mejorar tu comprensión auditiva y ampliar tu vocabulario en contextos reales. La verdad que a mí me sirvió muchísimo. De hecho, hoy en día lo sigo haciendo. Hoy estoy en Londres, muchos lo sabrán. Y yo voy a ver las películas con subtítulos en inglés porque muchas veces me pierdo de ciertas palabritas o de ciertas cosas que le suelen decir de distintas formas dependiendo del país de donde es la serie o la película. Así que yo se los recomiendo ampliamente. Van a ver cómo al principio le cuesta mucho y luego de varias series y varias películas van a agarrar esa fluidez y van a empezar a poder pensar en tiempo real en ese idioma y claramente eso va a ser una ventaja. 2. Unirse a grupos de conversación online. Participa en grupos de intercambio de idiomas de plataformas como Reddit o Discord, donde puedes conversar con hablantes nativos o compañeros de aprendizaje para mejorar tu fluidez y comprensión auditiva. No hace falta igual que sean nativos, puedes hablar con otra gente en inglés y esto de practicar va a ayudarte justamente a dominar cada vez más escenarios, porque algún día hablarán de comida, otro día hablarán de paseos, de viajes y también eso va a ayudar a que uno tenga que exponer ciertos puntos de vista y eso te ayuda a empezar a pensar en inglés, que es lo más importante, ¿no? Y tercero,
practicar con ChatGPT en modo voz. Ojo con esto, yo lo he hecho y está buenísimo. Usa ChatGPT en modo voz para mantener conversaciones en inglés, mejorar tu pronunciación y fluidez y recibir correcciones y sugerencias en tiempo real. Si ustedes se fijan en ChatGPT, acá, no sé si lo están viendo, del lado derecho, sí puede ser que esté en espejo esta pantalla, pero fíjense que hay como unos auriculares. Si ustedes tocan esos auriculares, van a ver que se va a conectar a la red y le podemos preguntar: "Can I practice my English with you?" Of course. I'd be happy to help you practice your English. What would you like to talk about? ¿Se escucha? Bueno, vamos a empezar a practicar y después, cuando vos finalizas la charla, fíjate que te transcribió todo lo que estuvieron hablando. Así que está muy buena esta opción, yo la verdad que se las recomiendo y a mí me ha servido mucho. Bien, vamos a poner manos a la obra y les voy a mostrar un poquito de LinkedIn y otras plataformas y cómo enviar justamente currículums o cartas de empleo, ¿sí?, a distintas plataformas y de esa forma que ustedes vayan tomando práctica, ¿sí? Nos vemos en LinkedIn. Bien, vamos a ver un poquito de qué trata LinkedIn y cómo hacer tu perfil bien sólido de tal forma de que puedas también buscar trabajo a través de esta plataforma. Como podemos ver, lo primero y principal, yo pongo una foto, en este caso un poquito mi perfil está apuntado a lo que es creación de contenido, pero yo lo que les recomiendo siempre es poner una foto de perfil lo más profesional posible y acá como cover, ¿sí?, acá también poner alguna fotografía o algo relacionado, ¿sí?, con lo que ustedes hacen. Acá yo puse Software Engineer, bueno, mi arroba y mi mail, ¿sí? Acá, por supuesto, ustedes tienen el nombre, ¿sí? Normalmente se suele poner el nombre real. Yo acá tengo mi nombre artístico, por así decirlo, pero normalmente la idea es poner nombre real. Y si pones el nombre real, vos podés verificar tu identidad poniendo el documento, ¿sí? Esto es bastante interesante. Te van a poner acá como un signito de que verificaste. Muy importante es el subtítulo. Acá el subtítulo es claramente importante y yo pongo las tecnologías de esta forma porque cuando ustedes busquen, por ejemplo, JavaScript de esta forma y pongan See All Results, cuando la gente esté buscando acerca de perfiles que tengan JavaScript, va a tomar la palabra JavaScript de este subtítulo. Por lo cual, normalmente lo que yo les sugiero es que acá en este subtítulo pongan las tecnologías que manejan, ¿sí? Acá también tienen que poner, por supuesto, el lugar donde viven, porque los reclutadores justamente filtran por lugar y por tecnología, por lo cual esta parte de acá arriba está bastante importante a la hora de poner la información real. También se puede poner un link. Yo acá puse un Linktree donde yo tengo los links a mis otras redes sociales. Pueden ver acá que tengo mis links a YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poquito más abajo dice cuántas conexiones y seguidores uno tiene. Yo acá, digamos, tengo más de 500 conexiones porque lo tengo hace varios años y he hecho muchas conexiones al comienzo y, bueno, bastantes seguidores porque, bueno, yo creo contenido también. Como pueden ver, mi perfil está más apuntado al inglés, pero también tengo el perfil en español, ¿sí? Y puedo switchear entre los dos, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, lo que es la URL de su perfil para poder compartirla. Yo ahora voy a empezar por en español. Ustedes pueden hacerlo solamente en español o también en inglés. Eso no hay ningún problema. En principio voy a poner español para poder mostrarles. Y fíjense que siempre hay sugerencias para poder mejorar, ¿sí? Y acá les muestra algunas analíticas de cuántas personas vieron sus perfiles, cuántas veces ha aparecido en las búsquedas, etcétera, 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 ¿sí? Como pueden ver, primero tenemos la sección About, ¿sí?, que es acerca de, ¿sí?, acerca de mí. Y acá yo escribo un poco de qué trata. Está un poquito desactualizada, por ahí estoy hace un poquito más de años y he hecho otras cosas. Pero fíjense que acá yo pongo de qué trata mi perfil, ¿sí? Yo puedo poner acá qué estoy haciendo ahora, qué he hecho y a qué es lo que apunto, ¿sí? Entonces podemos poner de qué estamos trabajando, en qué hemos trabajado, en qué nos interesaría trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy interesante acá hacer algo muy similar a lo que es la carta de presentación, ¿no? Que tenga el mismo contenido que la carta de presentación. A lo que me refiero es que comentemos todos nuestros puntos fuertes y hacia dónde queremos ir, ¿sí? Un poquito más abajo está la parte de actividades, donde podemos poner qué posteos hicimos, qué comentarios,
qué videos tenemos subidos, qué imágenes, ¿sí? Yo hago mucha divulgación de tecnología, entonces podemos ver que muchos de mis posteos tienen que ver con mis videos de YouTube, etcétera, pero ustedes pueden, por supuesto, compartir posteos o charlas referidas a los lenguajes que más utilizan y quieren, por supuesto, exponer, ¿sí? Mientras ustedes más expongan, mejor, porque eso va a hacer que más contactos estén al tanto de su perfil. Un poquito más abajo podemos ver que tenemos la experiencia laboral y ustedes pueden ir poniendo acá la experiencia laboral con este signo más. Pueden poner add position y si no editarlo, ¿sí? Acá pueden ponerlo en español y después también, si se fijan en inglés, va a tener lo mismo en inglés. O sea, yo lo he puesto en los dos idiomas, no es que lo traduje, sino que lo escribí yo en ambos idiomas. Así que bueno, acá se pueden poner, tienen que poner la fecha, hasta dónde, etcétera, ¿sí? Como pueden ver, pongo no solamente dónde trabajé, sino que también dónde di clase, etcétera, 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 ¿sí? Acá un poquito más abajo podemos ver que está la parte de educación, podemos poner dónde hemos estudiado, ¿sí? Poner también dentro de lo que hemos estudiado algunos diplomas, ¿sí? Y por ejemplo algunas certificaciones, como por ejemplo inglés, ¿sí? Vamos a ver acá, también acá tenemos algunos cursitos que hice en Coursera, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que está muy bueno. Por otro lado podemos poner proyectos. Fíjense que yo acá en proyectos he puesto algunos que están ligados a mis videos de YouTube. Por ejemplo, novedades Angular 18. No solamente pongo mi video de YouTube, sino que estoy también poniendo lo que son mis repositorios. Esto es muy interesante. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que en el currículum y para poder sentarnos a una entrevista tenemos que tener esos proyectos? Esos proyectos los podemos poner acá y podemos poner ligado a ese proyecto no solamente el GitHub, sino también una explicación y podemos poner un video, podemos poner también imágenes. Está muy muy bueno. Fíjense que yo acá puse novedades de Angular 18, después una API REST en Java, una API REST en Node.js. También, bueno, acá puse, por ejemplo, en la conferencia que di en ADA 13, ¿sí? En la Usina del Arte en Buenos Aires. Bueno, acá una landing page completa hecha en React, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que está muy interesante. Un poquito más abajo tenemos lo que son las skills, que vienen a ser nuestras herramientas, nuestras fortalezas, y acá podemos poner algunas relacionadas con las cosas que hayamos puesto arriba, nuestros trabajos, etcétera, ¿sí? Esto es un poquito menos importante, la verdad. Y acá, por supuesto, pueden poner recomendaciones. De hecho, dicho sea de paso, si están viendo este video y quieren agregar recomendaciones de mi trabajo, me gustaría mucho que lo hagan acá. Me sirve muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, acá están las recibidas. La verdad que salvo que uno las pida, es muy difícil que le pongan uno, así que se las estoy pidiendo encarecidamente. Todas las recomendaciones que ustedes puedan hacer acá, a mí me suben un montón para sumar, que mi perfil tenga recomendaciones, está buenísimo. Y ustedes también pueden pedirlas así también. Y bueno, y acá están las que yo di, bueno, pero no voy a mostrar para que no vean lo que hice. Y después también acá abajo tenemos los lenguajes que manejamos. Por ejemplo, español soy nativo e inglés tengo la capacidad de hablar fluidamente de forma profesional. Y acá podemos ver a qué compañía seguimos, qué grupo seguimos, etcétera. Sí, la verdad que está muy interesante. Y si a ustedes les parece, vamos a ver cómo buscar, por ejemplo, algún trabajo para filtrarlo bien. Por ejemplo, les voy a mostrar si ustedes quieren buscar un trabajo de React.js, acá, Enter. Acá me va a aparecer todo esto. Vamos a poner jobs o empleos, si lo tienen en español. Y fíjense que acá me está buscando en United Kingdom, porque es donde yo estoy. Pero podemos poner tranquilamente Buenos Aires, Córdoba, o donde ustedes estén. O si estás en Colombia, Colombia. O si estás en Uruguay, Uruguay. Perú, etc. Si ponemos, vamos a poner Perú, ¿sí? Y fíjense que en este caso se está buscando un Senior Frontend Developer, ¿sí? Para Perú de forma remota. Claramente, como está todo en inglés, es porque buscan a alguien que pueda hablar en inglés. Y acá hay muchas especificaciones y hay muchas formas de aplicar. Si dice Easy Apply, acá es muy sencillo. Hacemos clic y básicamente con la información misma de LinkedIn y subiendo un PDF del currículum ya se aplica. Algunas otras no son así y nos van a llevar a una plataforma. Vamos a ver si conseguimos alguna de ese tipo. Acá está, por ejemplo, este Apply. Si yo toco Apply acá, me hable la plataforma, ¿sí?, propia de Get On Board. Recuerden que Get On Board era una de las que yo les sugerí. Fíjense que acá tiene para aplicar a este puesto. O sea, este puesto de LinkedIn, ¿sí?, se aplica a través de Get On Board. Fíjense cómo se va conectando todo, ¿sí? Vamos a poner acá modo oscuro para que sea más lindo. Acá habría que hacer un sign up, ¿sí? Vamos a poner
quiénes somos y aplicaríamos. Cuando nosotros apliquemos, vamos a ver que podemos aplicar con el mail, Google, etc. ¿Sí? Vamos a ver un poquito acerca de Twitter. Si entramos a Twitter, ¿sí? O a X, podemos ver que hay una parte aquí en More que dice Jobs. Y si nosotros, por ejemplo, ponemos Frontend, ¿sí? Y en Location, por ejemplo, ponemos Ecuador, vamos a ver que va a haber distintos lugares donde aplicar. Si ponemos Apply Now, vamos a ver que se va a abrir una web, en este caso de Neoris, y podemos solicitar el empleo. Y van a ver que en muchas de estas publicaciones, de esta forma, van a pedir dos cosas. Van a pedir el currículum y además la carta de presentación. ¿Por qué? Porque acá no es un mail que uno puede enviar, ¿sí? Sino que claramente acá nosotros la forma de poder comunicarnos con la persona que va a leer esto es a través de la carta de presentación. Muy distinto es si nosotros, por ejemplo, vemos una publicación de estas características. Voy a buscar alguno de mis posteos donde he buscado. Fíjense que yo había buscado acá un perfil, ¿sí? Y fíjense que yo había puesto: buen día, Apsi está buscando un desarrollador.net, etc. Lo primero y principal que tenemos que ver acá es los requisitos obligatorios. Si nosotros no cumplimos con estos requisitos, nos van a descartar, chicos. No se gasten mucho. Y fíjense que, bueno, también acá está lo que se ofrece. Otra cosa importante, ¿sí? Que les quiero comentar es, si ustedes van a mandar el currículum y acá les piden, por ejemplo, que envíen con remuneración pretendida en pesos, si ustedes no están de acuerdo con esto, directamente no manden el mail. No manden un mail diciendo, yo no estoy de acuerdo que pidan la remuneración pretendida. Si ustedes no están de acuerdo, no lo mandan. O de última, lo que pueden hacer es, estoy escuchando ofertas de parte del empleador, no tengo en claro cuánto pedir, o actualmente gano tanto y quiero ganar tal otra cosa. Realmente lo importante es que lean la publicación, no manden todo igual a todo el mundo. Lean la publicación de qué trata, fíjense de cumplir con los requisitos y envíen con las instrucciones que dice la persona que está buscando. En este caso, pedía que mande el currículum con la remuneración pretendida en pesos. Entonces, en este caso, enviamos el currículum al reclutador, vamos a tener que tener en cuenta que hay que mandar de esta forma, ¿sí? ¿Y hay que mandar carta de presentación? Y no. ¿Por qué? Porque yo tengo el cuerpo del mail para poder explayarme. Entonces, de esa forma, yo no voy a necesitar una carta de presentación debido a que la carta de presentación misma va a ser el cuerpo del mail. Y ahí es donde yo puedo explayarme y escribir lo mismo que en una carta de presentación y adjunto el currículum y de esa forma tengo el combo completo. Y dicho sea de paso, vamos ahora sí a ver qué cosas yo les recomiendo en un mail, ¿sí? Y qué cosas no. ¿Por qué? Porque yo he trabajado, como pueden ver, yo he recibido muchas veces para hacer entrevistas técnicas para perfiles un poquito más altos, he recibido currículums, ¿sí? Lo que sí les pido es no me manden currículums así sin que yo busque, porque normalmente yo no hago estas búsquedas así de forma abierta. Normalmente me piden perfiles muy específicos, normalmente perfiles altos, sino hay recruiters que se dedican a eso. Así que, nada, no me dedico yo a ser recruiter, por lo cual si me mandan currículum probablemente simplemente les agradezca, pero no pueda tenerlos en cuenta, porque la verdad que solamente suelo trabajar cuando es muy necesario para hacerle de contacto a empresas con las que tengo buena relación, ¿sí? Así que nada, en este momento no voy a estar pudiendo ayudarles en ese sentido. Bien, con respecto al tema del mail, vamos a ver en la siguiente sección entonces qué mails he recibido yo y cuáles automáticamente descarto porque creo que tiene que tener ciertas características para que funcione. Así que nos vemos en la siguiente sección y se los voy a explicar. En esta sección les voy a dar algunas recomendaciones con respecto a el envío de los mails. Lo primero principal les voy a mostrar algunos casos que yo descarto automáticamente. Este es el primer caso. Sin asunto y sin cuerpo. A mí me han llegado un montón de mails así. De hecho, la mayoría de los mails que llegan así llegan al spam. Porque básicamente es un PDF solo y Google detecta que puede llegar a ser una amenaza. Así que sin asunto y sin cuerpo, de ninguna manera. Y ustedes dirán, ¿quién va a ser tan tonto? Bueno, yo recibo, cada vez que hago una búsqueda, recibo por lo menos 5 mails de este tipo. Así que no lo hagan.
a lo mejor ustedes no sabían, o sea, nadie tiene por qué nacer sabiendo. Si ustedes lo hicieron alguna vez, no se sientan culpables, nada. Está bien, pasa. De esta forma no se debe hacer. Otra cosa que tampoco se debe hacer es mandar el asunto CV o el asunto Sergi Code o como se llamen y vacío el cuerpo y el currículum adjunto. Eso también queda horrible y yo lo descarto automáticamente. Ni leo el currículum yo. Porque me parece que no tenés ningún tipo de interés. ¿Qué tipo de interés podés tener si mandás un currículum así? Tampoco sirve poner el nombre y poner adjunto CV. ¿Sí? O sea, hay que esmerarse un poquito más. ¿Sí? Les voy a mostrar entonces ahora sí un ejemplo de algo que a mí me parece bien hecho. Lo primero, en el asunto poner a qué estamos aplicando. Es muy importante a qué estamos aplicando para que el recruiter sepa, porque si está haciendo 5 búsquedas, ustedes le digan a dónde están apuntando, esto es muy importante, y el nombre de ustedes. ¿Sí? En este caso, Ricardo Buenardo. La aplicación es para, por ejemplo, un puesto junior de React.js. Entonces, es muy claro a dónde están apuntando. Entonces ponen, por ejemplo, estimado Pedro Recruiter, hagamos de cuenta se llama Pedro, acá le iba a poner Pedra y después me arrepentí, por eso quedó estimada, pero no importa. Y acá pongo, por ejemplo, mi nombre es Ricardo Buenardo y estoy interesado en aplicar para el puesto de desarrollador junior en React.js, que es una empresa publicado. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y me apasiona el desarrollo web, especialmente con React.js. Aunque no tengo experiencia laboral formal en relación de dependencia, he dedicado una cantidad significativa de tiempo a perfeccionar mis habilidades en React.js a través de proyectos personales que han permitido consolidar mis conocimientos y habilidades prácticas. Entre estos proyectos que he desarrollado, destaco los siguientes. Tengo un e-commerce completo, un sitio de comercio electrónico que incluye funcionalidades como autenticación de usuarios, gestión de productos, carrito de compras y pasarela de pagos. Y acá ponemos el enlace a GitHub, por ejemplo, ¿no? Landing page, una página de destino totalmente responsiva y optimizada, diseñada por una empresa ficticia y ponemos el enlace. Estos proyectos que me han permitido adquirir experiencia práctica en el uso de React.js, así como en otras tecnologías y herramientas complementarias como Redux, API REST y manejo de estados, entre otros. Estoy convencido de que puedo aportar valor a su equipo desde el primer día, gracias a mi capacidad de aprendizaje rápido, mi pasión por el desarrollo web y mi enfoque en la calidad del código. Adjunto mi currículum para que puedan conocer más detalles sobre mi formación y habilidades. Agradezco su tiempo y consideración. Estoy a disposición para cualquier entrevista o prueba técnica que consideren necesaria. Saludos cordiales, Ricardo Buenardo, y pongo todos los contactos, ¿sí? Número, mail y el LinkedIn, muy importante el LinkedIn. Y adjunto, por supuesto, el currículum. No nos olvidemos de los adjuntos. Igual, si ustedes pusieron toda esta perorata y se olvidaron el currículum, les puedo asegurar que la persona que esté haciendo el recruitment les va a mandar un mensaje a decir no te olvides por favor del currículum, porque ustedes fueron muy amables y explicaron para qué se quieren postular. ¿Se dieron cuenta la diferencia? ¿Se dieron cuenta que esto, que es como si fuera la carta de presentación, pero en formato de cuerpo de mail, es muy amable, muy lindo de leer? ¿Vieron la diferencia que ustedes destacan del resto? Imagínate que son 20 personas las que mandan mail, ustedes mandan esto y el resto mandan de las otras formas que les mostré. Ustedes claramente son los que más posibilidades tienen. ¿Se entiende? Así que bueno, quería mostrarle estos casos que son muy comunes. A ustedes a lo mejor se ríen, pero esto es muy importante. Y a mí me ha pasado que de estos mails bien escritos y con capacidad de convencimiento y mostrándome los links y toda la cuestión, son muy pocos. Así que si ustedes quieren tener muchas chances de conseguir su trabajo, fíjense la forma en la que escriben, sean claros, muestren todo el contenido que puedan y van a conseguir su primer trabajo en este mundo. Nos vemos en la siguiente sección donde les tengo una sorpresa. Nos vemos allí. Y tal cual les había anticipado, les tengo una sorpresa. Vamos a tener una llamadita con mi amiga Lucía Torena, que es recruiter, que nos va a dar unos consejos para las entrevistas de primer contacto y las entrevistas donde la recruiter o el recruiter toma los perfiles para pasárselos a la empresa. Así que la saludamos. Hola, ¿cómo estás, Lucía? Muchas gracias por estar acá.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Sergi por invitarme a participar de este video sobre algo tan importante como lo es la búsqueda laboral en el sector IT. Mi nombre es Lucía, soy reclutadora de perfiles IT y voy a estar compartiendo con ustedes 5 consejos, 5 tips importantes a tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a nuestras entrevistas laborales. Estos 5 consejos pueden llegar a ayudarlos a reducir nervios, a calmar ansiedades, porque todos nos ponemos nerviosos y de esta forma podemos llegar más tranquilos, más relajados a la entrevista. En primer lugar, lo que se recomienda siempre es la preparación de la entrevista, lo que me lleva a mi primer consejo. Siempre un día antes o unas horas antes de la entrevista, chequear la tecnología, verificar la plataforma, que todo esté funcionando correctamente. En especial si es una plataforma que, por ejemplo, no conocemos. Si nunca utilizamos Google Meet o nunca utilizamos Microsoft Teams o nunca utilizamos Zoom, es importante chequearla unas horas antes para conocerla y evitar cualquier desperfecto técnico. Lo mismo, corroborar que la cámara y el micrófono estén funcionando correctamente, porque de esta forma nos evitamos ponernos nerviosos y perder la concentración en el caso de que suceda algo como no me funciona la cámara, no me anda el micrófono. De esta forma reducimos esos nervios de entrada que puede llegar a estropearnos el resto de la entrevista. El segundo consejo que siempre doy es lo que yo le llamo un breve ejercicio de autoconocimiento, que básicamente sería saber reconocer nuestros logros y nuestros puntos fuertes en nuestro trabajo o nuestras experiencias académicas. Tanto si ha sido un proyecto académico como ya una experiencia laboral previa, ser capaz de reconocer nuestro rol en el proyecto, qué fue lo que hicimos, tanto individualmente como en conjunto, y qué fue lo que se logró, pero que podamos comentar acerca de cuáles fueron nuestras tareas, nuestras responsabilidades. Siempre es importante poder comentarlo para poder hacer un recorrido de nuestras experiencias y, bueno, el reclutador también va a evaluar y va a tomar como un punto positivo el ser capaces de reconocer nuestro aporte como algo importante en el proyecto. Luego, como tercer consejo que tengo para darles es hacer una breve investigación de la empresa, especialmente si es una empresa a la que nunca habíamos escuchado nombrar o que no conocíamos en lo absoluto. Siempre es importante con la persona que estamos coordinando la entrevista pedirle una página web o redes sociales de la empresa a la que estamos postulando para tener nosotros también un conocimiento previo de qué tipo de empresa estamos postulando, si es una fintech, si es una software factory, qué tipo de proyectos trabajan, quiénes son sus clientes, porque eso no solo demuestra que estamos interesados en el puesto al que estamos aplicando o que realmente estamos dedicando tiempo en conocer la empresa, sino porque también nos lleva a nuestro cuarto consejo, que es tener preguntas asertivas preparadas para la hora de la entrevista. Porque recordemos que en una entrevista no solamente la empresa nos está evaluando a nosotros, sino que somos nosotros también lo que estamos evaluando la empresa en la que queremos trabajar. Entonces es importante tener siempre una lista de preguntas preparadas, no solamente acerca del salario, días libres y ese tipo de cosas, sino también conocer, por ejemplo, cómo es un día a día en la empresa, cuáles serían las tareas diarias, cómo está compuesto el equipo de trabajo, cuál es la misión de la empresa, cuáles son los objetivos, eso como para conocer también que tanto la visión, los objetivos de la empresa están alineados con los objetivos nuestros. Así de esa forma no solo el entrevistador nos está evaluando a nosotros también como trabajadores, sino nosotros estamos evaluando también el lugar en el que queremos trabajar. Así que eso es muy importante, reconocer siempre que las entrevistas no son unilaterales, sino que es un ida y vuelta. O sea, los dos nos estamos entrevistando mutuamente para conocer que estamos alineados y poder trabajar bien en armonía en el mismo espacio. Y luego, como quinto y último consejo que tengo para darles, es tener siempre el currículum o LinkedIn abiertos en otra pestaña o en otro monitor. Sé que al principio suena un poco tonto o innecesario tenerlos a mano, pero realmente nos ahorra bastante tiempo, principalmente cuando hay ocasiones en las que el reclutador quizás necesita hacer una pregunta muy específica acerca de algo que detectó en nuestro currículum, que nosotros podamos entender a qué se refiere y podamos contestar con exactitud en el momento, sino que también nos ayuda a nosotros a hacer una reconstrucción de nuestro recorrido, ya sea académico o laboral, que podamos armar nuestra historia, porque muchas veces nos va a pasar que quizás nos piden hacer una introducción o que nos cuenten a grandes rasgos nuestra experiencia laboral
Entonces con nuestro currículum o LinkedIn ahí al lado nos sirve como ayuda a memoria a la hora de hacer este recorrido laboral, cuando a veces quizás se nos pierden fechas o se nos pierden algunos detalles, para no entrar en ansiedades o nervios de no saber qué decir o no saber por dónde empezar. Tenemos el currículum al lado que nos pueda llegar a orientar y así poder también hacer nuestro recorrido laboral de una forma un poco más segura, más confiada. Y bueno, estos son mis 5 consejos que tengo para darles como entrevistadora y reclutadora, que son cuestiones que tenemos bastante en cuenta a la hora de entrevistar. Espero que les haya servido, que los haya ayudado, que pueda serles útil a la hora de enfrentar sus próximas entrevistas. Y no me queda más que desearles muchos éxitos. Nuevamente, gracias Sergio por la invitación. Adelante y muchos éxitos para todos. La verdad que te agradezco muchísimo, Lu, de haber sido parte de este video. Les va a servir muchísimo a toda la gente que está viendo justamente acá del otro lado de la pantalla y los que me siguen. Así que muchísimas gracias. Espero que a ustedes también les esté sirviendo todos estos consejos. Recuerden que ella es reclutadora, ha trabajado con esto, han hecho que muchos perfiles entren a empresas, por lo cual háganle caso. Y no solamente les sirve para la entrevista de primer contacto, sino justamente de cómo desarrollar una entrevista con una reclutadora. Así que 10 puntos, ¿eh? Nos vemos en la siguiente sección, donde les voy a estar explicando ahora sí yo un poquito más acerca de entrevistas técnicas. Pero, ¿qué sección, eh? ¿Qué sección? ¿Cómo nos ayuda a tener a alguien de afuera que nos aclare estas cosas? Así que nos vemos en la siguiente sección. La verdad que una genia, Lu. La verdad que estoy súper agradecido con ella por todos los consejos que nos dio. Y ahora yo le voy a dar algunos consejos ya de la parte técnica, ¿no? La entrevista técnica, que es algo que yo he hecho muchas veces, ¿sí? Bien. Vamos a tomar 3 puntos para mí fundamentales. 1. Practicar y estudiar específicamente para las tecnologías relacionadas con el puesto. ¿A qué me refiero esto? Que normalmente, si nosotros tenemos un currículum en el cual abarcamos muchas tecnologías, pero el puesto es para una específica, por ejemplo Node.js, principalmente le prestemos atención a Node.js, estudiemos sobre esa tecnología y podamos explicar cómo usamos esa tecnología en nuestros proyectos. No divaguemos por todas las tecnologías que sabemos, no. Nos concentremos en esa tecnología porque claramente es la tecnología que le interesa al reclutador. Por eso te están haciendo una entrevista técnica. Así que solamente focalízate en la tecnología que te están preguntando y por la cual querés conseguir el nuevo puesto laboral. 2. Se leerá el currículum mientras se charla. Tener presentes los puntos fuertes de experiencia. Esto puede ser con una experiencia anterior laboral, ¿sí? Donde te digan, bueno, en el trabajo anterior hiciste, por ejemplo, esto. Y vos puedes explicarlo. O en el caso que tengas proyectos. Ten en cuenta las tecnologías que te están tomando a prueba, cómo las utilizaste en estos proyectos anteriores y saberlas explicar muy bien y de forma fluida. Saberlas defender. No quedando como una persona pedante, sino defenderlos con la experiencia que te han brindado al hacer esos proyectos. Y tercero, intentar convencer al entrevistador que tenemos la capacidad para el puesto. O sea, si el entrevistador está buscando para una empresa, por ejemplo, un banco, para hacer un backend, nosotros digamos, sí, yo tengo experiencia haciendo tal proyecto, el cual, digamos, tranquilamente me da las herramientas para poder aplicarlo en el proyecto que vos necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Busquemos estrategias y ángulos antes de la entrevista que podamos compartir en el momento que estemos hablando. No improvisen. Todo lo que van a decir en la entrevista, traten de haberlo preparado antes. Si ustedes van a atacar ciertos ángulos, o si saben que la empresa está relacionada con bancos, estudien un poco de la empresa, estudien un poco con qué clientes trabaja, de tal forma de poder explicar cómo sus proyectos, su experiencia y su expertise son ideales para el puesto que están buscando. Si llegaran a tener un challenge técnico, que no es lo mismo que una entrevista técnica, porque un challenge técnico quiere decir que le están pidiendo un proceso o un proyecto puntualmente que tenga ciertas características, claramente tienen que cumplir estos 3 objetivos que les voy a decir. 1. Leer muy bien las instrucciones. Si ustedes no cumplen exactamente con las instrucciones que les dicen, van a ser automáticamente descartados. Si yo les pido una landing page, single page application, ¿sí? Tiene que ser una aplicación
de single page, no se tiene que recargar. Si en algún lado se recarga, por más que esté muy linda, no cumplieron con el objetivo, no cumplieron con las premisas. Se leen muy bien las instrucciones y se cumplen a rajatabla. 2. Preguntar todas las dudas. Si ustedes tienen alguna duda, no hay ningún problema que le pregunten. De hecho, es muy interesante que se genere este feedback de preguntas. ¿Por qué? Porque de esa forma el recruiter sabe que ustedes están muy interesados. Y eso es muy importante también. Y tercero, dar toque personal. Siempre intentar sorprender. ¿A esto que me refiero? Pueden hacer una página que nombre a la empresa, que lo nombre a ustedes, ¿sí? O si la empresa es de seguros, hagan algo de seguros. Si la empresa es de bancos, hagan algo de bancos. Si la empresa es de finanzas, hagan algo de finanzas con el nombre de la empresa, ¿sí? Siempre den un poco más para que el reclutador al verlo diga, este trabajo se destaca del resto. Si hay 10 trabajos y ustedes se destacaron, claramente se van a quedar con el puesto. Entonces es muy importante que le den un toque personal, ya sea de la empresa o de ustedes, y intentar sorprender con algo, ¿sí? Alguna animación o algo que el recruiter diga, bueno, este trabajo me gustó más que el resto. Y de esa forma van a conseguir el puesto. Otra cosa es muy importante es si no los toman para el puesto, si el resultado no es positivo, dicho sea paso, me voy a cambiar de lado. Ahí va. Fíjense que si el resultado no es positivo, yo les recomiendo hacer lo siguiente. Pedir devolución. El feedback es importante para poder seguir mejorando en el proceso y la próxima vez corregir los errores. 2. Agradecer el proceso. La persona que te está entrevistando también hace un esfuerzo en el proceso por el cual merece respeto, ¿sí? Y tercero, siempre sea amable. A pesar de que no estemos de acuerdo con la decisión de no habernos tomado, debemos ser cordiales porque puede haber una próxima oportunidad. ¿Quién te dice que te dijeron que no y el candidato que tomaron se termina cayendo y entonces te terminen llamando después? O haya una segunda tanda y tomen de las mismas personas que habían entrevistado antes. Nunca des por perdido el caso. Entonces siempre sea amable, pedí feedback, ¿sí? De tal forma de que la persona que te entrevistó se acuerde de vos, porque la siguiente vez vas a ser el elegido. Y bien, con esto hemos finalizado este video, este curso, como le quieren llamar. Les dejo acá el hashtag SergiCode, donde me pueden encontrar en todas las redes. Y les pido por favor que se suscriban a mi canal. A mí me suma muchísimo que me pongan un like, un comentario y se suscriban. Aunque el comentario sea gracias o aunque el comentario sea me gusta tu peinado o no sé, lo que quieran, a mí me suma mucho porque hace que el algoritmo me recomiende y a mi canal le lleven a más personas. Y por supuesto, si querés recomendarme con alguien que esté buscando este tipo de soluciones o quiere aprender una tecnología, también me suma muchísimo. Un like, un comentario y que te suscribas y a mí me ayuda muchísimo. Para vos es gratis, son 5 minutitos como mucho, menos, un minutito. Y a mí la verdad me ayuda muchísimo y te estás llevando toda esta información gratis. Y además la próxima vez que suba algo te vas a enterar. Por lo cual, poné la campanita también. Así que espero que haya sido útil. La verdad estoy muy contento de que hayamos llegado hasta acá. Es un video distinto de lo que suelo hacer. Normalmente es mucho más técnico, relacionado con lo que es programación. Pero este me parece que era un curso necesario. Algo que ustedes querían, que necesitaban para poder conseguir su primer puesto laboral. Así que nos vemos en el siguiente curso. Espero que les haya servido y chao.